En este video les voy a resolver una serie de problemas, de ejercicios, que espero les sean de utilidad para poder desarrollar la guía de ejercicios que les estoy proponiendo. En primera instancia vamos a repasar algunos conceptos y a hacer algunos cálculos sencillos que posteriormente nos van a permitir calcular o realizar los cálculos de los problemas del tema que estamos desarrollando, que es soluciones de electrolitos. Pero primero, para empezar, tenemos que poder, primero que nada, determinar el número de moles, después determinar la concentración molar y después vamos a hacer los cálculos específicos de soluciones de electrolitos. Entonces vamos a tratar de refrescar un poco la memoria en cuanto a cálculo de número de moles. Para realizar el cálculo de número de moles vamos a necesitar una tabla periódica. Entonces vamos a basarnos en la fórmula de la sustancia que queremos calcular y en la tabla periódica. Fíjense que este ejercicio que está acá en la pizarra dice determinar el número de moles de ácido sulfúrico en 10 gramos de esta sustancia. Entonces tenemos 10 gramos de ácido sulfúrico y necesitamos determinar cuántos moles hay en esos 10 gramos, cuántos moles de ácido sulfúrico. Entonces, nos vamos a basar en la fórmula. La fórmula del ácido sulfúrico es H2SO4. Nos vamos a basar en los pesos de cada elemento que compone el compuesto y en la cantidad de veces que aparece cada elemento, que está dado por el subíndice que acompaña a cada elemento. Si no hay un subíndice, quiere decir que aparece una sola vez, como en este caso, que no hay subíndice. Entonces, busquemos los pesos de estos elementos en la tabla periódica o las masas. Entonces, si vemos la tabla periódica, el hidrógeno, vamos a agrandar un poquito la tabla, el hidrógeno pesa 1,00794. Entonces, directamente vamos a tomar el valor 1. Entonces, el hidrógeno, tenemos 2 hidrógenos. Voy a cambiar el color del lápiz. Tenemos 2 hidrógenos que pesan 1 gramo en este caso porque estamos hablando de mol. Más, busquemos cuánto pesa el azufre. El azufre, acá está, la S pesa 32,065, que quiere decir 32. Entonces, volvamos a nuestra fórmula y hay un solo azufre, quiere decir que 1 por 32 gramos. Y por último, veamos cuánto pesa el oxígeno. Vayamos a la tabla. El oxígeno pesa 15,9994, o sea, 16. Volvamos a nuestra pizarra y vemos que tenemos 4 oxígenos que pesan 16 gramos. Cuando hacemos los cálculos, acá tenemos 2 gramos más 32 gramos más 4 por 16, que son 64 gramos. Esto me indica, si hago la suma, el resultado es 98 gramos. ¿Qué quiere decir esto? Que 1 mol de ácido sulfúrico tiene un peso de 98 gramos. Otra forma de escribirlo es decir, bueno, el peso molar del ácido sulfúrico, el H2SO4, es 98 gramos por mol.
Bueno, una vez que sabemos cuántos gramos es un mol, podemos calcular en 10 gramos cuántos moles habría. Entonces podemos decir, bueno, yo sé que 98 gramos de ácido sulfúrico es un mol de ácido sulfúrico. 10 gramos de ácido sulfúrico va a ser X. Una regla de 3 simple. El resultado es 10 por 1 dividido 98. 10 gramos de ácido sulfúrico por un mol de ácido sulfúrico dividido 98 gramos de ácido sulfúrico. Esto va a ser de ácido sulfúrico. Resultado, se va a simplificar gramos con gramos y va a ser 10 por 1 dividido 98. 10 dividido 98 son 0,102. 0,102 moles. Entonces esa es la forma en la que se encuentra o se busca la cantidad de moles que hay en una determinada masa de una sustancia. Primero que nada se determina cuánto pesa cada uno de los elementos que componen la sustancia, de dónde sacamos esos pesos de la tabla periódica. A cada uno de esos pesos multiplicamos por las cantidades que hay de esa sustancia en la fórmula de la sustancia. Una vez que tenemos las multiplicaciones realizadas, como es el caso de acá abajo, hacemos la suma. Y ese resultado es el peso de un mol, como vemos acá arriba. Y otra forma de escribirlo es decir, bueno, el peso molar de la sustancia, en este caso ácido sulfúrico, es 98 gramos por mol. Va a depender de la sustancia, cada sustancia va a tener un peso distintivo, un peso molar distintivo. Una vez que conocemos esto, es fácil determinar cuántos moles hay a través de una regla de 3 simple, porque sabemos la relación entre gramos de la sustancia y moles de la sustancia. Bueno, hagamos otro ejercicio. En este caso, tenemos que determinar el número de moles de hidróxido de calcio que hay en 15 gramos de esta sustancia. Al igual que en el caso anterior, partiendo de la fórmula, del hidróxido de calcio, CaOH2, y teniendo en cuenta que este 2 multiplica tanto al oxígeno como al hidrógeno, vamos a determinar cuál es el peso molar del hidróxido de calcio. Acuérdense que en el ejercicio anterior vimos que el oxígeno tenía un peso molar de 16 gramos y el hidrógeno tenía un peso molar de 1 gramo. Entonces lo único que nos estaría faltando es determinar el peso del calcio. Busquemos el calcio. Acá está el calcio. 40,078. O sea que es 40. Entonces tenemos que el peso del calcio es 40. ¿Cuánto calcio tenemos? Tenemos un solo calcio. ¿Cuánto oxígeno tenemos? Tenemos 2 oxígenos. ¿Y cuánto hidrógeno tenemos? Tenemos 2 hidrógenos. Cuando hacemos las multiplicaciones, me quedan 40 gramos, que es lo que aporta el calcio,
32 gramos, que es el aporte del oxígeno a la fórmula, y 2 gramos, que es el aporte del hidrógeno a la fórmula. Cuando hacemos la suma, 40 más 32 son 72, más 2 son 74. 74 gramos. ¿Qué quiere decir? Que un mol de hidróxido de calcio pesa 74 gramos. O, de la otra forma que lo expresamos, era el peso molar del hidróxido de calcio es igual a 74 gramos por mol. Bueno, ahora que tenemos estos datos, podemos realizar el cálculo de cuántos moles hay de hidróxido de calcio en 15 gramos de hidróxido de calcio. Entonces, bueno, según la relación, 74 gramos de hidróxido de calcio son un mol de hidróxido de calcio. Ahora, 15 gramos de hidróxido de calcio van a ser X. Va a ser 15 gramos por un mol dividido 74 gramos. Gramos con gramos vamos a poder simplificar. Obviamente esto es de hidróxido de calcio. Y el resultado va a ser moles de hidróxido de calcio. Entonces, 15 dividido 74, que son 0,203 aproximadamente. 0,227, entonces redondeamos a 203 moles de hidróxido de calcio. Entonces la cantidad de moles que hay de hidróxido de calcio en 15 gramos son 0,203. Fíjense que el procedimiento fue el mismo. Buscar en la tabla periódica cuánto pesa cada elemento. Ya sabíamos que el oxígeno pesaba 16 y el hidrógeno pesaba 1. Entonces buscamos el peso del calcio, que es 40. Nos fijamos cuánto hay de cada elemento en la fórmula. Sabemos que no tiene ningún subíndice en el calcio, entonces hay uno solo. Este subíndice afecta a todo el paréntesis, quiere decir que hay 2 oxígenos y 2 hidrógenos, con lo cual tenemos 2 oxígenos y 2 hidrógenos. Realizamos las multiplicaciones y obtenemos estos valores que están abajo. Una vez que tenemos esos valores, los sumamos y obtenemos cuánto pesa un mol de esa sustancia. Ahí tenemos que un mol de la sustancia que es hidróxido de calcio pesa 74 gramos. O lo que es lo mismo, el peso molar del hidróxido de calcio es 74 gramos por mol. Y con esos datos podemos determinar cuántos moles hay en 15 gramos de hidróxido de calcio, utilizando la regla de 3 simples. Acuérdense que la regla de 3 simples era multiplicar cruzado y dividir con el que está en el mismo nivel. Por eso aparece 15 por 1 dividido 74. Y el resultado era, o es, 0,203 moles de hidróxido de calcio. Entonces, con estos dos ejercicios podemos hacer un repasito, digamos, de lo que era determinación del número de moles de sustancias que lo habíamos visto en cuarto año. Bueno, a continuación hagamos un ejercicio o un par de ejercicios de determinación de molaridad.
Bueno, ahora veamos un par de ejercicios para determinar la molaridad. Habíamos calculado en el ejercicio anterior el número de moles usando una regla de 3 simple y el peso o la relación que hay entre el peso de un mol y la cantidad de moles, o sea, cuánto pesa un mol. Hay una fórmula que es por ahí un poco más sencilla para hacer el cálculo, que es decir, que el número de moles de una sustancia va a ser igual a la masa o el peso de esa sustancia dividido el peso molar de esa sustancia. También podemos decir número de moles igual al peso dividido el peso molar. También podemos decir acá donde tenemos masa, decir una relación masa con la masa molar de la sustancia. Entonces, ¿cuál es la que vamos a usar nosotros? Es la relación entre peso y peso molar. La voy a volver a escribir un poco más allá para que podamos realizar los cálculos de forma más sencilla. Un poquito más esticada del lado izquierdo. Entonces, número de moles va a ser el peso de la sustancia dividido el peso molar. ¿Cómo determinamos el peso molar? Con la fórmula. Entonces, en este caso, la sustancia que estamos disolviendo es ácido clorhídrico, HCl. HCl. Está compuesta por hidrógeno, que sabemos que pesa 1 gramo por mol, y por cloro, que lo vamos a buscar en la tabla periódica. El cloro está acá, 35,45. O sea que vamos a redondear y vamos a decir que el cloro pesa 35,5. Entonces, el cloro pesa 35,5 gramos. ¿Cuál es el resultado de esto? Vemos que hay un hidrógeno y un cloro, con lo cual no hace falta que multipliquemos los pesos por ningún número. Entonces el resultado es 36,5 gramos. Decimos que el peso molar del ácido clorhídrico es 36,5 gramos por mol. Entonces podemos determinar cuántos moles hay en esos 20 gramos. Y vamos a decir, bueno, el número de moles, vamos a hacer acá, número de moles del ácido clorhídrico va a ser el peso, que son 20 gramos, dividido el peso molar, que es 36,5 gramos por mol. El resultado de esto obviamente va a estar dado en moles. 20 dividido 36,5 da un resultado de 0,55. Entonces 0,55 moles. Ahora, para determinar la concentración, nosotros tenemos que para determinar la concentración molar de la solución, tenemos que determinar cuántos moles hay disueltos por litro de solución. Y nosotros sabemos que esos 0,55 moles están disueltos en un volumen de 800 mililitros. Entonces, para determinar la concentración molar del
ácido clorhídrico, nosotros vamos a tener que decir, bueno, el número de moles que hay dividido el volumen en litros de la solución. Con lo cual necesitamos sí o sí conocer el volumen en litros. Para pasar un volumen en litros a un volumen en mililitros, a un volumen en litros, lo que hay que hacer es dividir por 1000 el valor en mililitros. Entonces, 800 dividido 1000 es 0,8 litros. 0,8 litros u 800 mililitros es el mismo volumen expresado en distintas unidades. Entonces ahí podemos determinar el número de moles, la concentración molar, del ácido clorhídrico en la solución. En este caso es 0,55 moles en un volumen de 0,8 litros. Esto da como resultado 0,55 dividido 0,8, 0,69 aproximadamente. 0,69 moles por litro. Esta unidad moles por litros se simboliza con una M mayúscula. O sea, se escribe 0,69 molar con una M mayúscula. Entonces, podemos decir que la concentración de ácido clorhídrico en esa solución es de 0,69 molar. Entonces, en este ejercicio, primer paso, si tenemos la cantidad de la sustancia en gramos, como es nuestro caso, primero que nada tenemos que determinar el número de moles de la sustancia. Por eso yo hice los dos ejercicios anteriores que hacían referencia a cómo determinar el número de moles. ¿Cómo determinamos el número de moles? Con la ayuda de la tabla periódica y el peso de cada elemento, el peso molar de cada elemento que aparece en la tabla periódica. Una vez que determinamos el peso molar, podemos aplicar esta fórmula que me indica cómo se calcula el número de moles y obtener el número de moles. Para determinar la concentración molar necesitamos conocer el número de moles, pero también necesitamos conocer el volumen en litros. El volumen en litros no lo teníamos, estaba expresado en mililitros. Entonces, para pasar de volumen en mililitros a volumen en litros, había que dividir por 1000. Una vez que teníamos el volumen en litros, lo podíamos reemplazar a ese volumen en litros en la fórmula y al número de moles que habíamos calculado y resolver la división. El resultado es la concentración en moles por litros, que tiene una unidad particular que se llama molaridad y se simboliza o se representa con una M mayúscula. Entonces, para nuestro ejercicio habíamos obtenido la concentración molar de ácido clorhídrico en la solución de 0,69 molar. ¿Qué indica eso? 0,69 moles por litro. Veamos otros ejercicios similares. En este ejercicio vamos a resolver o vamos a tratar de determinar la concentración molar de hidróxido de potasio, conociendo el volumen de la solución y conociendo cuántos gramos de hidróxido de potasio hay disuelto en esa solución. Como en el caso anterior, vamos a tener que arrancar
buscando los pesos de las sustancias en la tabla periódica. Entonces, vemos que el hidróxido de potasio está compuesto por un potasio, un oxígeno y un hidrógeno. El oxígeno, de los ejercicios anteriores habíamos visto que pesa 16 y el hidrógeno 1 gramo. El potasio lo buscamos en la tabla periódica y vemos que pesa 39,0983. Redondeamos a 39. Entonces, el potasio pesa 39. Cuando sumamos, 39 más 1, 40 y 16, 56. 56 gramos. Entonces podemos decir que el peso molar del hidróxido de potasio es 56 gramos por mol. También habíamos dicho que para determinar el número de moles, lo que hacíamos era dividir el peso dividido el peso molar. Bueno, conociendo estos datos, sabiendo que el peso es 10 gramos, podemos determinar cuántos moles hay en esa solución. Entonces vamos a decir el número de moles de hidróxido de potasio va a ser igual al peso, que son 10 gramos, dividido el peso molar, que son 56 gramos por mol, lo que nos va a dar un resultado en mol. El resultado de 10 dividido 56, que es aproximadamente 0,18. 0,18 moles. Entonces sabemos que en esa solución hay disuelto 0,18 moles. También conocemos el volumen de la solución, que está dado en mililitros. Sabemos que el volumen de la solución es 500 mililitros. Pero para el cálculo de la concentración no nos sirve esto, por lo cual vamos a tener que dividir por 1000 y determinar el volumen en litros. 500 dividido 1000 es 0,5 litros. Ahora sí podemos determinar la concentración molar del hidróxido de potasio en esa solución. Va a ser el número de moles, 0,18 moles, dividido el volumen en litros, 0,5 litros. 0,18 dividido 0,5 es 0,36 moles por litro. O lo que es lo mismo, 0,36 molar. Entonces podemos decir que la concentración de hidróxido de potasio en la solución es 0,36 molar. Veamos el paso a paso nuevamente. Para determinar el peso molar de la disolución, de la sustancia, necesitábamos determinar cuánto pesa un mol de esa sustancia. Para eso nos valemos de la fórmula de la sustancia y de los pesos de cada uno de los elementos, peso molar de cada uno de los elementos que se encuentran en la tabla periódica. Entonces, una vez que sumamos esas cantidades, siempre teniendo en cuenta cuántas veces aparece en la fórmula cada elemento, en este caso aparece una vez nomás cada uno, entonces se lo considera una vez nomás.
Una vez que sumamos eso, obtenemos el peso que tendría un mol de esa sustancia, que vendría a ser el peso molar. Con el peso molar podemos aplicar la fórmula para determinar el número de moles, que dice que el número de moles es el peso dividido el peso molar. Entonces determinamos el número de moles de hidróxido de potasio dividiendo el peso, que eran 10 gramos, dividido el peso molar, que son 56 gramos. Eso da como resultado 0,18 moles. ¿Qué otro dato necesitamos para determinar la molaridad? El volumen, pero expresado en litros. Y nosotros solamente tenemos el volumen expresado en mililitros, con lo cual necesitamos pasar el volumen a litros, y eso se hace dividiendo el volumen en mililitros, dividiéndolo por 1000. Una vez que tenemos el volumen en litros y tenemos el número de moles, se puede determinar la concentración molar dividiendo el número de moles dividido el volumen en litros, con lo cual nos da un resultado expresado en moles por litro, y moles por litro lo que me indica es la unidad de concentración, que se denomina molaridad. Molaridad. Esa molaridad se simboliza con una M mayúscula. Con lo cual, el resultado del ejercicio, la concentración de hidróxido de potasio, la concentración molar, por eso tiene corchetes, de hidróxido de potasio es 0,36 molar. Bueno, vamos a finalizar este video acá porque se está haciendo muy largo, y en el próximo video vamos a resolver ejercicios que son específicamente de soluciones de electrolitos. Pero este repaso teníamos que hacer para poder arrancar de forma satisfactoria la otra serie de ejercicios que voy a resolver.